Muy buenos días y hoy en Psicosaludable, tu espacio de salud mental, vamos a estar hablando acerca del duelo, los factores y las complicaciones que se dan en un proceso de duelo. Ahora bien, vamos a conceptualizar qué es el duelo. Y el duelo es la pérdida de un afecto o de un ser querido. Cuando hablamos de duelo, normalmente los seres humanos asociamos duelo a la muerte de un ser humano. Sin embargo, aunque es muy cierto, también se pueden hacer duelos en otras instancias. Cuando hablamos de otras instancias, estaríamos hablando de otros afectos que como seres humanos vamos a lo largo del tiempo enlazándonos en otras líneas. Si bien es cierto que principalmente el duelo se refiere al fallecimiento o a la muerte o a la pérdida de un ser querido, directo o indirecto, que va a generar un cambio en nuestra emocionalidad acompañado de mucha tristeza y por supuesto se va a poner de manifiesto lo que se denomina como las fases del duelo. Ahora bien, ponemos el ejemplo en lo que respecta a las pérdidas de los afectos, también pueden entrar a formar parte otras cosas como por ejemplo la pérdida de una casa materna, la pérdida del carro que nos heredó nuestro padre antes de morir, etcétera. Estos son dos de los ejemplos para poner en contexto, para llevarnos una idea de que el duelo no solamente puede darse de un ser humano, de la pérdida de un ser humano a otro, sino también por pérdidas de otra índole. Sin embargo, dependiendo la cercanía de este objeto, este bien o este familiar fallecido, vamos a generar la dimensión del duelo en lo que es tiempo e intensidad. Ahora bien, vamos a comenzar hablando de las fases del duelo. Tenemos 5 fases del duelo por las que se atraviesan en un momento tan álgido como este. Y tenemos la negación como número 1, la ira o la rabia como número 2, la negociación como número 3, la depresión como número 4 y la aceptación como quinto elemento en las fases del duelo. Cuando se entra en un proceso de duelo, se transita usualmente por las 5 fases del duelo. Ahora bien, vamos a comenzar hablando sobre la negación, que es la primera fase. La negación es el momento en donde la persona recibe la noticia. Lo primero que ocurre es que el cerebro trata de protegerse negando lo sucedido. Usualmente cuando una noticia tan fuerte como esta nos llega y nos impacta de una manera tan abrumadora, el cerebro tiende a defenderse como negando lo sucedido, no dándose la oportunidad de aceptarlo de inmediato. Ocurre lo contrario, ocurre la primera fase del duelo, que es la negación. Lo negamos. No, Dios mío, esto no me está pasando a mí, yo no estoy atravesando por esta situación, no lo creo, definitivamente. Luego entra la segunda fase del duelo, que es la ira o la rabia. Es el momento en donde nos molestamos con muchas cosas que nos pueden surgir, con nosotros mismos, con la persona que falleció, porque sabemos que el momento del fallecimiento, vamos a seguir con el ejemplo de que sea un familiar o un conocido muy afín que haya fallecido, nos va a generar pues un shock que nos lleva a esa rabia, incluso a la misma rabia que nos está embargando, la misma ira, da lugar a que le echemos la culpa a Dios por lo sucedido, o al mismo fallecido, o a muchas otras cosas, o a veces hasta a uno mismo. Decimos que en los factores o en las fases del duelo, en estas 5 fases, la fase de más cuidado es la segunda fase, que es la ira, porque con esta emocionalidad tan fuerte y en un momento tan fuerte, pueden ponerse de manifiesto acciones que después nos pueden llevar a hechos lamentables más bien. Pero esto tiende a ocurrir en la segunda fase, que es la fase de ira o de rabia.
Luego vamos a encontrarnos con la tercera fase, que es la fase de la negociación. La fase de la negociación es una fase en donde seguimos tratando de revertir esta situación, de revertir lo que ocurrió, y tratamos de negociar inicialmente con un ser supremo, con Dios o con el universo, que nos devuelva otra vez este ser querido, que bueno, vamos a cambiar y vamos a afrontar las cosas de manera diferente. Entonces la fase de negociación se basa en esto, ¿no? En que aún no hemos aceptado lo ocurrido, seguimos en ese limbo en donde queremos revertir la situación. Es bueno saber que este es un proceso natural, en donde todos los seres humanos pasamos por esta fase del duelo y usualmente caemos en las mismas situaciones y en las mismas conclusiones de lo ocurrido. Una vez más les recuerdo que va a variar lo que es la intensidad del dolor, y la durabilidad del dolor va a variar dependiendo de la cercanía o el afecto que hayamos perdido. Ahora bien, posteriormente a la negociación vamos a pasar a la cuarta fase, que es la fase de depresión. Aun cuando en la fase de depresión, en la fase depresiva, no todos los seres humanos se deprimen, pero el mayor porcentaje pasa por acá. La depresión va en donde la persona se encierra, se convierte o se torna como una persona ensimismada. Usualmente se encierra en su cuarto, no quiere bañarse, no quiere salir, no quiere comer. Pasa por muchos días en esta situación, acompañado de mucho llanto y mucho recuerdo de lo ocurrido, de la persona fallecida. Y es donde encaja perfectamente lo que es la cuarta fase o la cuarta etapa, que es la depresión. Como les dije, no todo el mundo va a hacer una depresión, pero sí en un porcentaje bien elevado de las personas que transitan por el duelo llegan a la cuarta fase bien marcada, que es la depresión, que como les digo va a durar tiempo variable entre una persona y otra. Por supuesto va de la mano muchas cosas, por supuesto. Para finalmente concluir el duelo con lo que es la fase de aceptación. La quinta y última fase es la fase en donde ya la persona entendió que lo que ocurrió ya es una realidad inminente, que no hay vuelta atrás, que bueno, la persona, el afecto fallecido o perdido ya no tiene otra opción, y lo aceptamos y entendemos que debemos nuevamente incorporarnos a nuestra cotidianidad, en donde tenemos que volver al trabajo, tenemos que volver a las responsabilidades de la casa, las obligaciones con los niños, etcétera, y debemos incorporarnos a nuestras actividades. Aquí concluye la quinta fase del duelo, que es la fase de la aceptación. Por supuesto, cada persona va a lidiar, vamos a decirlo así, o va a conservar los recuerdos, los afectos. El dolor puede estar allí, por supuesto, pero sencillamente se ha cumplido la quinta y última fase del duelo, que es la que ya nos va a permitir nuevamente incorporarnos en la sociedad, incorporarnos a la vida cotidiana. Ahora vamos a hablar sobre los factores que pueden influir en la elaboración del duelo. Hay varios factores de importancia y vamos a comenzar hablando del vínculo. El vínculo afectivo o la vinculación que tengamos con la persona fallecida va a ser de gran importancia, porque si es una persona que siempre estuvo cercana a nosotros, vamos a hacer un duelo mucho más fuerte en este caso, o viceversa. Si el vínculo afectivo era de mediana intensidad o de lejana intensidad, pues por supuesto nos va a doler, nos va a afectar, pero no vamos a hacer un duelo marcado como pudiese ser en el sentido contrario. Adicionalmente nos vamos a encontrar con lo que es la preparación o el preduelo. Esto va a ocurrir, esta preparación o preduelo se les va a dar a las personas que se encuentran en una condición de familiares con enfermedades ya preexistentes, en donde previamente les han notificado que, bueno, esta enfermedad ya está avanzada, se los puede llevar, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad terminal, en donde
previamente ya han tenido un diagnóstico o una esperanza de vida de un tiempo limitado. Esto le va a permitir a los familiares y cercanos irse preparando con el paso de los días de que esta realidad va a llegar y que les va a permitir ir haciendo un duelo previo a que la persona fallezca. A esto se refiere el segundo aspecto en los factores que influyen en la elaboración de duelo, que es la preparación o el preduelo. Luego nos vamos a encontrar con el tercer aspecto, que va a ser el apoyo social. ¿Qué tan marcado va a ser las personas que me rodean? ¿Qué tanto van a influir o qué tanto van a influenciar en que el tránsito o el camino por el duelo sea más corto o sea mejor llevadero? Más llevadero o mejor llevado, vamos a decirlo así. Y aquí influye mucho ese apoyo social, ese aspecto, esa cercanía entre los familiares y amistades que pueden darle una mano y acompañarlo a transitar de la mejor manera este duelo. Luego nos encontramos con el cuarto aspecto, que va a ser la religión y las creencias. Dependiendo a la religión que tengamos, personas que somos creyentes en Dios en las distintas culturas, pues podemos aferrarnos a la religión como un bastión para transitar el duelo. Y definitivamente es una de las mejores formas de aferrarse a Dios para conseguir unas fuerzas extras, un plus adicional para transitar de la mejor manera este proceso de duelo que es tan doloroso y tan lamentable. Luego nos vamos a encontrar con el quinto factor, que va a ser los factores culturales y sociales. Cuando hablamos de los factores culturales, hablamos de lo que son nuestras creencias. No es lo mismo, vamos a poner el ejemplo de las culturas orientales versus las culturas occidentales. La cultura occidental tiende a tener un tinte mucho más dramático, todo lo que gira en torno a la muerte, en torno al duelo. Lo mismo no ocurre con las culturas orientales. Los orientales, los asiáticos, tienden a tener un manejo de la emocionalidad totalmente diferente, debido a que culturalmente hablando se manejan y han sido educados de manera totalmente diferente. Pero en el caso de las culturas occidentales, hay un tinte bien dramático en torno a esto, y muchas veces se puede dar hasta un show, muchas veces visto de esta manera por personas que transitan el duelo y pueden tener un tinte mucho más fuerte, más intenso, con una intensidad mucho mayor. Entonces, esto hay que ponerlo de manifiesto. Vamos a hablar ahora, señores, sobre las complicaciones que se pueden dar en la elaboración del duelo. Y es que el duelo per se, el duelo por sí solo, sabemos que es una condición bien fuerte, que además puede generar condiciones que pueden complicar el cuadro, inclusive, que pueden ir un poco más allá de lo que se está esperando y puede trascender. Vamos a comenzar hablando sobre el duelo bloqueado. Muchas personas tienden a bloquearse las emociones en el momento que están atravesando un duelo. Es una cuestión bien personal, pero el duelo bloqueado se refiere a eso, a que las personas bloquean su emocionalidad y no la demuestran. Pudiesen estar en el momento del entierro, del velorio del familiar fallecido, y la persona puede no estar demostrando las emociones que otras personas les puede estar sorprendiendo. Y es un momento, hay que recalcar que este es un momento bien personal, en donde estas personas que tienden a tener un duelo bloqueado, cuando están solos en su intimidad, tienden a quebrarse, tienden a tener un llanto frecuente y a vivir el duelo, pero desde su intimidad. ¿Ok? A esto se refiere el duelo bloqueado. Es bueno que las personas, familiares y amistades que lo rodean y que puedan ver a este individuo, que puede ser hombre o mujer, bajo una condición como de naturalidad y neutralidad, no se tome a mal,
Sencillamente, este individuo puede estar en la presencia de un duelo bloqueado y no es nada de qué alarmarse, sencillamente es una forma de la mente y del individuo escudar sus emociones para no demostrarlas a primera vista. Es como una protección de la mente, del cerebro, para no demostrar la emocionalidad y probablemente no quebrarse mucho más. Luego nos vamos a encontrar con el duelo complicado. El duelo complicado está basado en estas personas que están atravesando por condiciones de duelo que tienden a complicarlo más. ¿Por qué? Porque no lo manejan de la manera más natural o no se dejan llevar por la naturalidad de las emociones, sino que se incorporan a lo que es el uso de alcohol o de sustancias que lo perjudican aún más, como las drogas o como el alcohol, que pensando en que van a salir o van a olvidar toda esta situación que los abruma y que los hace sentir tan mal, lejos de mejorar su condición, la van a empeorar. Y probablemente una persona que entre en alcohol y termine en alcoholismo por no haber superado este duelo, o entre en drogas y termine en drogadicción, va a tener que pasar por un acompañamiento médico, psicológico, psiquiátrico para poder ahora salir de esta nueva situación, esta complicación en donde él se metió. Entonces es importante saber que el duelo complicado también existe, también se da y surge a partir de un mal manejo del duelo, definitivamente. Y ahora vamos a finalizar hablando del duelo patológico. El duelo patológico va a ser el duelo en donde la persona ya pasó más del tiempo requerido, y aquí hago un paréntesis, el tiempo que necesariamente se puede avanzar, transitar y superar el duelo está establecido que está regularmente entre los 3 y los 6 meses del problema. Es un tiempo en donde la persona transita por las 5 fases del duelo hasta que lo supera. ¿Qué ocurre cuando este duelo queda enquistado? Vamos a llamarlo así, cuando este duelo queda enquistado y lo deja atrapado y la persona no avanza. Se puede convertir en un duelo patológico que tiene una duración de más de 6 meses o más de un año, en donde la persona sigue ensimismado, sigue con llanto frecuente, sigue no queriendo incorporarse a las actividades cotidianas y se vuelve un problema mayor. Entonces, el duelo patológico sí hay que tratarlo, por supuesto, tiene que tener un acompañamiento psiquiátrico, psicológico para poder superarlo y bueno, en este caso, superar todo este flagelo que está generando pues estas consecuencias negativas en ese individuo. Señores, esto es Psicosaludable, tu espacio de salud mental. Síguenos para más información.